triunfar con Andrés Manuel López Obrador, que no quede duda. Que vamos a triunfar con Miguel Ángel Mancera. Y que vamos a triunfar con estas 4 mujeres que los vamos a representar, que no quede duda que no les vamos a fallar. Compañeras, compañeros, muy rápido, venimos hoy a escuchar y a apoyar a nuestras candidatas, a Dinora Pizano, a Xenia Sotelo, a Regina Ávila y a Leti Varela, las candidatas del movimiento progresista en esta delegación. Qué bueno que tenemos este evento el día de hoy, reflejo de la unidad con la que estamos trabajando, porque la unidad es fundamental para lograr nuestro objetivo de ganar el próximo 1 de julio en todo el país, en la ciudad y particularmente en esta delegación Benito Juárez. Por eso hay que hacer un reconocimiento a todas y a todos los dirigentes del movimiento progresista en esta delegación y sobre todo a ustedes, compañeras y compañeros, porque ustedes son la base de este proyecto que está recorriendo toda la delegación, que está llevando la propuesta de nuestros candidatos y candidatas, y ustedes son la base del triunfo que vamos a tener dentro de 15 días en la delegación Benito Juárez. No hay mucho que hablar, hay mucho que hacer en estas 2 semanas. Como bien lo ha planteado López Obrador, él siempre nos ha invitado a hacer historia. Estamos a 2 semanas de hacer historia. Estamos a 2 semanas de que el PRD va a ganar, se va a llevar carro completo en el Distrito Federal, porque vamos a ganar las 16 delegaciones. Vamos a ganar en Coajimalpa, vamos a ganar en Miguel Hidalgo y le vamos a quitar la delegación Benito Juárez al Partido Acción Nacional. Ya llegó el cambio verdadero a esta delegación y eso es hacer historia. Vamos a hacer historia porque Miguel Ángel Mancera va a ganar como nunca esta delegación. El PRD y la izquierda van a refrendar que el Distrito Federal es progresista, que el Distrito Federal es libertario y lo vamos a ver el 1 de julio en las urnas, en el voto del PRD y de los candidatos y candidatas del movimiento progresista. Y vamos a trabajar, a hacer historia con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el gran reto que tenemos, compañeras y compañeros. Vamos a seguir convenciendo a más ciudadanos en esta delegación. Vamos a cerrar filas con nuestras candidatas y candidatos a diputados federales, a senadores y con nuestro candidato a la presidencia de la República. Vamos a convencer a los indecisos, vamos a convencer a los militantes de base del PRI y del PAN que llegó el momento del cambio para el país, que el cambio está en el proyecto alternativo de nación, que tenemos programa, que tenemos la organización y tenemos al mejor dirigente para encabezar al país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Vamos a trabajar, compañeras y compañeros, vamos a aprovechar todos los minutos que tenemos para hacer campaña. Vamos a las 56 colonias, vamos a organizarnos para defender el voto y vamos a prepararnos para festejar el 1 de julio, el triunfo de todos los candidatos de la izquierda en esta ciudad
y vamos a ir al Zócalo a festejar el triunfo de López Obrador en la presidencia de la República. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el PT! ¡Que viva el Movimiento Ciudadano! ¡Que vivan nuestras candidatas! ¡Que vivan ustedes, compañeras y compañeros de Benito Juárez! Gracias. Pues para finalizar, quisiera que le diéramos la palabra a nuestro compañero Martí Batres, que viene en representación del doctor Mancera, que además que ha sido hasta ahora el único que le ha robado al PAN un distrito en esta delegación. Martí. Gracias, compañeras y compañeros. Vengo en la doble calidad de representante del doctor Miguel Ángel Mancera, que me ha pedido estar en este evento, y también por otra parte como vecino de la delegación Benito Juárez. Como sabemos, todos hemos escuchado algunos mitos sobre el PAN. Particularmente me refiero a dos en este caso. Uno, que dice que aquí no puede ganar el PRD, que siempre ha ganado y ganará el PAN. Y dos, que el PAN representa a las clases medias, particularmente de regiones como la delegación Benito Juárez. Ambos son mitos y son falsedades. Aquí ha ganado la izquierda. Ganó en 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la delegación Benito Juárez, como en todo el Distrito Federal y en el país. Y ganó nuevamente en 1997, en este caso el PRD, en la delegación Benito Juárez. No se elegía todavía a los jefes delegacionales, solo elegimos en aquel entonces al jefe de gobierno, al primer jefe de gobierno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue elegido por mayoría en la ciudad, pero ganó también aquí, en la delegación Benito Juárez, le ganó al candidato del PAN en aquella coyuntura. Entonces, cuando se dice que no es posible el triunfo de la izquierda, se dice una falsedad histórica. Aquí ha ganado la izquierda. Y todo nos indica, por la información que tenemos, por los efectos que están ocurriendo, por los cambios del electorado, por los cambios en las posturas políticas de las diversas clases sociales, que va a ganar la izquierda en la delegación Benito Juárez el próximo 1 de julio. De hecho, podemos decir, en todo el Distrito Federal, en las 16 delegaciones, ganará el compañero Andrés Manuel López Obrador, y ganará Miguel Ángel Mancera, y ganará el conjunto de las candidaturas que están en esta elección. Eso tiene que ver con muchas causas, entre otras, tiene que ver con el gran desgaste del Partido Acción Nacional en el gobierno federal, tiene que ver con esta reflexión de ciertos sectores de la sociedad que se creyeron la campaña negra del 2006 y que hoy han reflexionado y vieron que las cosas eran al revés. Tiene que ver también con el buen ejercicio que ha hecho en general el PRD al frente de los gobiernos que le han correspondido. Entonces hay un efecto político y hay un cambio. Y como diría un intelectual, las clases medias se están corriendo a la izquierda. Sucede en la delegación Benito Juárez, pero sucede en otros lugares del país también. Un gran éxito de Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León, en Tijuana, en Celaya, en Cancún. Y ahora tenemos un candidato progresista gobernador en Jalisco que rebasa el 30% de la intención de voto. Es decir, hay un cambio en las clases medias que están buscando también apoyar la opción progresista junto con las clases populares en el país. Todos vimos, no lo esperábamos, la actitud que tuvieron los estudiantes de la Ibero. No fue la UNAM, no fue el Politécnico, sino fue un sector que se considera
más elitista socialmente, pero que impugnó la candidatura oficial del sistema. Vale la pena decir también que además de este cambio, es hora de reconocer las verdades y las realidades. Y me refiero a hechos concretos como este. Por ejemplo, porque se decía que un gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo apoyaría a los más pobres. Evidentemente apoyará principalmente a los más pobres, pero también a las clases medias. Y aquí en la ciudad, el gobierno de Andrés Manuel construyó los segundos pisos, que los utilizan las clases medias. Construyó también el nuevo Paseo de la Reforma, que los utilizan las clases medias, e incluyó a las clases medias en los programas sociales de la ciudad. ¡Qué paradoja tan grande! Que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional llegaron a la asamblea cuando eran oposición en la asamblea y eran mayoría juntos al gobierno de Andrés Manuel en el año del 2002 a cambiar el decreto de presupuesto para sacar al 90% de los adultos mayores de la delegación Benito Juárez del programa de la pensión universal de adultos mayores. Ellos, los que se dicen representantes de la clase media, decían que no, que los adultos mayores de Benito Juárez no deberían estar en ese programa. Y fue la bancada del PRD, con el apoyo del PT y de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, quienes reivindicaron el derecho de todos los adultos mayores, sean de la clase social que sean, a haber reconocido su esfuerzo de toda su vida en la pensión universal ciudadana. Vale la pena decir también, que en efecto, por otro lado, nunca había perdido tanto la clase media como en estos años. Los pobres se hicieron más pobres, pero las clases medias también se empobrecieron. Es decir, esta que gobierna hoy en día aquí no es la fuerza que representa a las clases medias. Vamos con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en una gran alianza de clases populares, de clases medias, de empresarios productivos a cambiar a México. Y llegó la hora. Va a ser muy difícil que la campaña negra pueda penetrar hoy las mentes, las conciencias de las personas que habitan este país, porque las realidades están a la vista. Es la hora del cambio. Nos está yendo muy bien. Se rompió la utilización inductiva de las encuestas que nos decía que era imposible alcanzar al candidato oficial, y digo oficial porque es el del sistema. Y hoy aparecieron ya en estos días las encuestas de otras casas, del periódico Reforma, de Covarrubias, de Verumen y otras, de María de las Heras, que nos dicen que Andrés Manuel está en la competencia. El PRD Nacional hizo una encuesta telefónica y Andrés Manuel López Obrador está arriba 2 puntos del otro candidato, listo para ganar la presidencia de la República. Esa es nuestra principal responsabilidad, porque finalmente es cambiar el país y las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y finalmente diría, en la Ciudad de México vamos a tener la votación más alta de la historia de la izquierda de la Ciudad de México. Va a ser una votación histórica, va a ser un porcentaje muy elevado. Es un acumulado histórico que tiene que ver con las transformaciones de la ciudad y tiene que ver con el hecho de que esta es la ciudad más informada, más progresista, más consciente, más participativa. El doctor Miguel Ángel Mancera va a ganar con el porcentaje electoral más elevado que ha tenido cualquiera de nuestros candidatos de la izquierda a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Compañeras y compañeros de la delegación Benito Juárez, los invitamos a todas y a todos a trabajar muy fuerte con este compromiso que tenemos, con esta altura de miras, para sacar adelante una nueva correlación de fuerzas en la ciudad, en el país,
para recuperar para la democracia a nuestro México, para seguir los cambios en la Ciudad de México y para que la izquierda finalmente pueda demostrar que es mejor gobierno, no solo para las clases populares, que está muy demostrado, sino también para las clases medias y clases medias populares que habitan en nuestra delegación Benito Juárez. Compañeras y compañeros, a ganar, a ir por la victoria en todo el Distrito Federal y en el país y en la delegación Benito Juárez. Muchas gracias por su atención. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Miguel Ángel Mancera! ¡Que viva la izquierda! ¡Viva Benito Juárez! Hola Leti Varela, dinos, vemos una gran respuesta de la delegación Benito Juárez, que era panista pero ya está despertando. En las redes sociales se ve el gran éxito que tienes, se reconoce tu trayectoria, se reconoce tu tenacidad. ¿Qué opinas? Bueno, mira, pues estamos muy contentos, como tú viste la respuesta de todos los juarenses, pero ¿sabes cuál es el ejemplo a seguir? El ejemplo a seguir es Andrés Manuel López Obrador. Sus principios, su honestidad, las vamos a replicar aquí en Benito Juárez, junto con la mano de Miguel Ángel Mancera. Hemos visto en esta delegación una gran corrupción, el ciudadano está muy descontento, a pesar de, como dijo Martí, ser clase media, no están ya apoyando al partido que gobierna. Entonces, ¿será todo el Distrito Federal de la izquierda? Sí, claro que vamos a ganar. Mira, con Andrés y con Mancera vamos a llevarnos carro completo aquí en la Ciudad de México, porque eso es lo que queremos. El proyecto, los programas del gobierno central los queremos aquí en Benito Juárez, y la gente ya se dio cuenta, como tú lo acabas de decir, después de un mal gobierno de más de 10 años aquí en Benito Juárez, bueno, pues la gente voltea con mucho gusto a nuestro proyecto, al proyecto de la izquierda progresista. Nosotros somos vecinos de la delegación, hemos visto lo que ocurre aquí, hemos visto que los delegados dicen que están en contacto con la gente, pero en realidad no resuelven las cosas. Tú has trabajado también directamente con el doctor Mancera. ¿Qué le dices al vecino? No, bueno, mira, lo que les digo es que ya llegó el cambio, verdadero, y no solo de Benito Juárez, sino llegó el cambio verdadero del país, con la ciudad y por supuesto con las 16 delegacionales. Estamos muy contentos, hoy es un día de fiesta, pero el 1 de julio es donde nos va a culminar esta fiesta de la izquierda progresista. Debe de los ciudadanos cuidar el voto ahora. Bueno, es lo que les invito, a que nos cuiden, que sin ustedes no lo vamos a poder lograr, que nos ayuden a ser los vigilantes, los que cuiden nuestro voto, porque luego nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y no les vamos a fallar. Muchas gracias, Leti Varela. Muchas gracias a ti. Hola, ¿cómo viste la respuesta en Benito Juárez? Pues honradamente muy contento, porque veo que hay un levantón de la izquierda. Estamos más unidos, estamos decididos. A mí me ha correspondido trabajar aquí en la Benito Juárez muchos años, nunca había visto esta respuesta, de modo que estoy muy optimista y creo que Leti Varela ha sido el mayor acierto que ha tenido la izquierda para esta postulación. Entonces, junto con Andrés Manuel López Obrador y con el doctor Mancera, ¿qué pronóstico le das? Imagínate cómo estoy motivado, que ayer estuve en Saltillo, Coahuila, y Andrés Manuel tuvo una concentración sin precedente en el norte de la República. Era un viernes, un día hábil de trabajo, a las 10 de la mañana, y colmamos la Plaza de Armas. Está el norte despertando también, y de modo que Andrés Manuel, además, un discurso espléndido, condenando el cacicazgo de Moreira, de los crímenes, los desaparecidos, y la respuesta del pueblo es sensacional. Yo creo que este movimiento ya tiene penetración en toda la nación, y obviamente quedan unos pocos días, pero creo que se va a acrecentar la conciencia. El debate que vamos a tener el lunes, oportunidad de ver con la convocatoria del 132, va a ser decisivo también para esto. Muchas gracias. Gracias a ti.
panista en Benito Juárez. ¿Cómo te sientes en esta campaña? Me siento muy contenta, de verdad muy contenta, porque la respuesta de la gente ha sido fantástica. Evidentemente obedece a toda la problemática que ya hemos platicado aquí, de una gran desatención por parte de las autoridades, de una gran desigualdad social. Se privilegió siempre a un grupo muy pequeño de gente. El resto de la gente se quedó desprotegida. Ese es el grito, ese es el reclamo, y eso es lo que nos están exigiendo, que trabajemos en pos de la gente. Por eso la gente está ahora volteando a ver a la izquierda como una opción, y estamos muy contentos porque eso esté sucediendo en este momento. Hay una gran cantidad de clase media en Benito Juárez que estaban, yo creo que despistados, y ahora están despertando. Efectivamente, están despertando porque estaban confundidos, porque creían que les iban a ofrecer algo mejor, y ahora se dan cuenta que el único sistema de protección social real que pueden tener es definitivamente la izquierda. Es el proyecto de Andrés Manuel, es el proyecto de Miguel Ángel Mancera, es el proyecto de la izquierda. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano este 1 de julio? Tiene que ir a votar desde muy temprano con toda su gente, desde muy temprano ayudarnos a cuidar las casillas. Es muy importante, sobre todo en este tipo de delegaciones tan competidas, tan complicadas. No queremos fraudes electorales, tenemos que salir a la calle a votar, tenemos que salir a defender el voto. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos con Edgar Sánchez. Edgar, esta ha sido una delegación tradicionalmente panista, aunque como Martí lo mencionó, hemos tenido victorias aquí. ¿Cómo ves el despertar de la clase media, de los jóvenes? Sí, es cierto lo que comentó Martí, seguramente lo grabaste, y es muy significativo de los cambios, ¿no?, del momento que estamos viviendo. Ganar la Benito Juárez es un cambio histórico, ¿no? En efecto, es la delegación, digamos, socialmente más homogénea, ¿no? Porque alguien podría decir los ricos están en la Miguel Hidalgo, sí, pero es una delegación, la Miguel Hidalgo, de contrastes, ¿no? Hay zonas muy pobres, ¿no?, y marginales, de hecho, y esta no, es más homogénea, y por lo tanto hay una clase media histórica que base de un pensamiento conservador y panista, y que lo hizo la base de apoyo fundamental del PAN, no de casualidad está aquí las oficinas del Comité Nacional del PAN, las nuevas, pero las antiguas, ¿no? Y es muy importante lo que está pasando, porque es la señal del cambio que está habiendo en todo el país, ¿no? O sea, en primer lugar, el efecto López Obrador, ¿no? El hecho de que los panistas se están dividiendo a nivel nacional, porque en realidad la carta de Calderón era más bien la de Peña Nieto, ¿no?, y yo creo que por eso él apoyaba como candidato del PAN a Cordero, que es un inocuo, ¿no?, que no tiene ninguna fuerza, y que le permitiría haber sido un candidato patiño para que ganara Peña Nieto. En las cosas internas del PAN quedó Josefina Vázquez Mota, pero no era el proyecto de ellos, ¿no? El proyecto de ellos era Peña Nieto, y ahora, ante el empuje de la campaña de López Obrador, se están dividiendo, y eso está teniendo un efecto hasta en la Benito Juárez, ¿no?, con la posibilidad de que en efecto por primera vez se gane la delegación. Lo puedo decir con gusto, incluso porque no solamente yo vivo en la Benito Juárez, ¿no?, desde muchos años, ¿no?, desde muchos, sino que incluso cuando hubo el primer gobierno delegacional al que hizo mención Martí Batres, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas a nivel del DF, la jefatura de gobierno, todavía no había elección de jefes delegacionales, ahí fue la transición, porque el jefe de gobierno hacía una propuesta a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa lo ratificaba o lo rechazaba, ¿no? Ya no eran los delegados del regente, sino una propuesta ahí. Y entonces me tocó en esa primera gobierno delegacional participar aquí en Benito Juárez, primero como coordinador de Relaciones Interinstitucionales y al final como subdelegado jurídico y gobierno. Y sí, estábamos en territorio apache, digamos, ¿no? Con una mayoría panista, pero los cambios empezaban a sentirse, ¿no? Incluso había un corredor, que es el corredor del Valle, Nápoles, etcétera, ¿no?, que era el hueso más duro, ¿no?, rodeado por zonas un poco más populares, ¿no?, eso que Martí llamó clase media popular, ¿no?, como La Portales o San Pedro Mártir, ¿no? Pero logramos empezar a entrar al núcleo central de la delegación y abatir muchos prejuicios, ¿no?
Y bueno, han sido años de trabajo, ¿no? Pero ahora yo creo que se juntan todos esos factores, el efecto López Obrador y luego el efecto también del nuevo movimiento estudiantil, que es una cosa muy importante, porque si de por sí ya había la posibilidad de la disputa entre los dos proyectos, el de la continuación neoliberal y el de López Obrador, ¿no? Con la emergencia del movimiento estudiantil, la relación de fuerzas se inclina muy favorablemente para este lado, ¿no? Eso es muy importante porque hace poco sacaron las cifras, creo que son entre 10 millones y 14 millones de nuevos ciudadanos, nuevas personas con derecho a votar, que tienen 18 años en adelante y que por primera vez van a votar, ¿no? Y el movimiento está claramente diciendo, es un movimiento que no es abstencionista, que no está por el voto nulo, ¿no? Y que está por la participación. Y luego que dice, y no Peña Nieto, ¿no? Porque está en contra de la manipulación mediática que se ha hecho de esta candidatura, ¿no? Entonces, el asunto está muy bien, porque si de por sí había como 3/3 para la votación entre PRI, PAN y López Obrador, ¿no? Entonces el problema siempre era, como decía López Obrador, subirle, porque tenemos que neutralizar el efecto del fraude, ¿no? De tal manera que a veces un 2%, como dice Martí, no es suficiente para neutralizar el efecto del fraude, ¿no? O para eso resulta dañino el asunto del voto nulo o la abstención, ¿no? Porque mientras más abstención hay, más pesa el voto corporativo del PRI, ¿no? Al PRI le conviene que haya abstención porque su voto está ahí de todas maneras como voto duro. Pero aún en el otro terreno, 2% es un porcentaje que había que subir, ¿no? Porque ese 2% todavía lo pueden ellos apagar con el fraude, ¿no? Entonces la emergencia del movimiento estudiantil, el de Yo Soy 132, ¿no? Lo puede superar ahora sí fácilmente y aplastar el margen del fraude, ¿no? Sí, como dice el compañero, está todo el trabajo previo de Morena, ¿no? Pero para dar ese salto cualitativo, creo yo, es la importancia del nuevo movimiento. Entonces, pues sí, estamos muy contentos, muy optimistas sobre lo que va a pasar. Creo que va a haber lucha de todas maneras, ¿no? Estos no se van a ir así tan tranquilamente, ¿no? Pero estamos en una situación histórica, ¿no? Yo creo eso. Es una gran alegría ver a los jóvenes despertar, porque veíamos ya en la izquierda gente más grande y veíamos a los jóvenes como desorientados. ¿Y cómo te sientes respecto de esto? Sí, muy bien. Yo creo, incluso un poco por lo que ahorita me reclamaba el compañero, di Morena también, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Ya sabes el chiste que dice López Obrador en Chiapas, que el candidato del PRI es el del Verde, un senador que es güero. Y entonces la propaganda del PRI, del Verde en Chiapas, es vota por el güero. Y entonces López Obrador llegó y dijo, no votes por el güero, vota por la morena, ¿no? Entonces, sí, es parte, además, según mi punto de vista, de un ascenso de radicalización mundial. Tiene una cierta similitud con el 68. El 68 también fue una ola, ¿no?, de impacto internacional, que fueron meses también, ¿no? Que no empezó con nosotros, sino que empezó con la ofensiva del Tet, del Viet Cong en Vietnam, ¿no? Cuando entraron a Saigón las fuerzas del Viet Cong y se fueron a la fortaleza yanqui en la propia Saigón, que los rodearon y tuvieron que refugiarse el gobierno títere y los gringos en la embajada yanqui. Siguió a principios del año de 68 con la concentración que hicieron miles de estudiantes del SDS, de los Estudiantes por la Ciudad Democrática, en Berlín, con motivo de la visita del presidente americano a Berlín. Siguió con el Mayo francés en Francia, en Francia, ¿no? Empezando con un movimiento estudiantil, una pequeña represión para nada comparable con lo que iba a pasar en México el 2 de octubre, pero a diferencia de lo que sucedió en México, a esa represión del movimiento estudiantil entra la clase obrera francesa, la huelga general más grande en la historia del capitalismo hasta el momento, 10 millones de obreros y trabajadores en huelga al mismo tiempo, ¿no? Sigue, entonces ya cuando entramos en julio acá, nos estaban llegando las noticias de mayo 68, ¿no? Sigue México a partir del 26 de julio, sigue la primavera de Praga, ¿no?, por un socialismo democrático en Checoslovaquia, que va a ser aplastado el 20 de agosto por las tropas del Pacto de Varsovia, ¿no? Y continúa hasta
hasta 69, en lo que llamaron el Mayo Rampante en Italia. Acá estábamos desesperados, ¿no? Porque veíamos primero el ascenso de revoluciones en los países árabes del norte, tirando dictaduras y regímenes que parecían inamovibles, ¿no? En medio de una gran confusión, si tú quieres, ¿no? Porque como siempre sucede en una revolución, y yo digo, porque lo estamos viendo en México también, sectores de la clase dominante, no solamente las clases medias, sino sectores de la clase dominante, que tienen muy buen olfato político, empiezan a ver cómo se hunde el barco, empiezan a pasarse a la oposición, ¿no? Y entonces están llegando empresarios, burgueses, esos que financiaron la campaña contra López Obrador en el 2006, gente que viene del PRI, gente que viene del PAN, que se empieza a pasar a la oposición. Igual pasó en los países árabes del norte de África, en donde en estos procesos en Egipto, en Libia, en Yemen, etcétera, ¿no? Ocurrió. Pero luego de ahí brincó a los indignados en Madrid y que luego se extendió a todo el Estado español, ¿no? En un discurso cada vez más anticapitalista, ¿no? Hablando de la avaricia de los capitalistas, como logran a decir los de Occupy Wall Street de Nueva York, ¿no? Y un Occupy que se fue extendiendo por todo Estados Unidos hasta la otra costa, hasta llegar a Oakland, ¿no? Y converger otra vez con los trabajadores, ¿no? Y lograr la hazaña de parar el puerto, ¿no? Claro, lo pararon porque estaba la manifestación de los de Occupy y los estibadores diciendo, bueno, yo sí iba a trabajar, pero no pude pasar porque había una marcha ahí, ¿no? Y se paró en Londres, en Chile, en Quebec, y entonces decíamos, caray, ¿qué pasa con los jóvenes y los estudiantes en México, ¿no? En octubre pasado hubo una jornada mundial de los indignados, ¿no? Hicimos propaganda, se apoyó, y hubo un pequeño grupo de chavos en el Monumento a la Revolución, todos vestidos de negro y aplaudiendo así, y repartiendo, cambiando, haciendo trueque y todo eso, pero como un movimiento marginal. Ahora, yo creo que no es que la juventud y el movimiento estudiantil estuviera apático, sino que estaba habiendo un proceso más subterráneo, si tú quieres, pero en otros caminos, con la organización de Morena, con la organización de la OPT convocada por el SME, con la resistencia de los sindicatos, etcétera, que sí estaban en lucha. Y no había mucho espacio como para un movimiento tan espontáneo como el de España, por ejemplo, ¿no? Pero también lo creo porque lo que detona todo el asunto es una chispa. Es el punto del estúpido de Peña Nieto y del otro y el presidente del PRI insultando a los chavos diciendo que son como si fueran acarreados y todo eso, ¿no? Y todos los chavos saliendo diciendo, no soy acarreado, ¿no? Aquí está mi credencial, me llamo fulano de tal y tal y tal, ¿no? Los primeros 131. Es una chispa, ¿no? Como todas las chispas, como el 26 de julio del 68 en México, ¿no? La represión a una mitin en el hemiciclo y luego el bazucazo en la Prepa 1, ¿no? Detonó un movimiento que duró meses, ¿no? Pero igual que esas chispas pueden suceder, porque si no, algunos compañeros dicen, híjole, de haber sabido, pues lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Pero es que no puedes inventar la chispa, ¿no? Pero la chispa prende porque ya hay atrás una conciencia que se viene madurando, que viene aprendiendo, que está observando, ¿no? Cuando los chavos en la Asamblea de Ciudad Universitaria en las islas dicen contra Peña Nieto, contra el neoliberalismo, porque Atenco no se olvida, porque el 2 de octubre, porque el 10 de junio, etcétera, que es una parte muy emocionante para nosotros, que dices tú, de los de la vieja izquierda, los de la generación anterior, ¿no? Como nosotros, ¿verdad? Los de nuestra generación, porque si no, Rosario Ibarra me dice, no, él es más viejo que yo, míralo cómo está de pelo blanco, y le digo, sí, pero porque yo no me pinto el pelo. Entonces, entonces la pelea por la memoria histórica, decimos, la ganamos, ¿no? Porque el 2 de octubre del 68, más bien el 3 de octubre, los periódicos, el radio y la televisión dicen que no había pasado nada, algún pequeño enfrentamiento y algún general herido, ¿no? Etcétera, no, que no había pasado nada. Querían borrarlo de la historia, eso no sucedió. Les digo siempre que me recuerda un pasaje de la obra de García Márquez de 100 años de soledad, en donde masacran a unos trabajadores bananeros y los matan y luego los echan en vagones al tren, y ese tren va y arroja los cadáveres al mar y dicen, aquí no pasó nada, y lo borran de la historia. Es un sueño, eso no ocurrió. El 2 de octubre quisieron hacer eso, ¿no? Y no pudieron borrarlo, porque en la campaña de Echeverría de 1970, por donde iba pasando
iba el grito de 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. Y él estaba obsesionado con esta cosa de Dios, muy bien, de recuperar la relación con las universidades y la inteligencia, y buscaba cómo entrar a una universidad. Entró a la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán, en medio de la campaña. La famosa biógrafa, historiadora de gran reconocimiento, que todos mis compañeros, colegas en la carrera de historia tienen que estudiar para esa época, la tigresa Irma Serrano, en su obra clásica, que a calzón quitado cuenta, ella era la amante de Díaz Ordaz, ¿no? Y Díaz Ordaz había pensado que poniendo a Echeverría le cuidaba las espaldas, porque entre los dos eran los asesinos, ¿no? Entonces dijo, pues con Echeverría. Entonces la tigresa cuenta que esa noche estaba con él y le llega la noticia a Díaz Ordaz de que Echeverría está guardando un minuto de silencio en la Universidad Nicolaita, ¿no? Y dice la tigresa en su obra clásica, Opsit, a calzón quitado, ¿no? Que ¡paz! Pegaba contra la pared. Díaz Ordaz, me equivoqué, traidor, es un traidor, ¿no? El experto en hipocresías de... ¿Cierra? No. ¿Corto? Ya se te acabaron, ya no traemos. Ok. Entonces, el 2 de octubre, sin embargo, pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Y miles de estudiantes que no estuvieron, obviamente, pero ni siquiera sus padres, ¿no? Porque a veces sus padres apenas estaban naciendo. Un chavo de 18 puede tener fácilmente un papá que nació en el 69, en el 70, ¿no? Gritan 2 de octubre no se olvida. Y entonces ahora que esta generación dice, para aquellos que no saben qué significa el regreso del PRI y que dicen es que no olvidamos 2 de octubre, 10 de junio, Atenco, etcétera, etcétera, no, es un triunfo histórico, ¿no? Es un triunfo histórico de la memoria, les ganamos. No hemos conseguido justicia sobre el 2 de octubre ni sobre el 10 de junio, todavía Echeverría está en su casa, ¿no? No ha sido juzgado, ¿no? Pero la memoria sí la ganamos.